Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre. Amén. Aleluya. Muchas bendiciones. Bendiciones para cada uno de mis hermanos. Que Dios me los siga bendiciendo a cada uno de mis hermanos de la Iglesia de Compañerismo Cristianas. Le mando saludos a mi pastora Yormi Quesada, Franklin de la Rosa, Caonés. Y a cada uno de nuestros líderes de nuestra Iglesia de Compañerismo Cristiano a la Puerta, los que están de larga distancia en diferentes países. Le mando muchos saludos y un cordial abrazo para cada uno de ellos. Que Dios siga bendiciendo a cada hombre y a cada mujer de Dios, de nuestro compañerismo, y también a cada uno de mis seguidores que me están siguiendo en las redes sociales, dándole like a los videos, compartiéndolo con alguien más, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, recordándole como siempre, este mensaje es para alcanzar más personas para Cristo. Es para tener una relación con Dios, buscar un arrepentimiento, acercarnos más a Dios. Es el propósito de este video, es el propósito que yo lo subo, para que me ayuden a compartirlo con alguien más. Mi mayor prioridad, mi deseo es que almas se salven para Cristo. Comparte el mensaje, como le había dicho en aquel video que yo subí. ¿Qué significa ser cristiano o seguidor de Jesucristo? Sino aquella persona que comparte la creencia que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento, maltratados, le dieron muerte de cruz, descendió al infierno, resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darnos vida una vez más con el Padre Todopoderoso. Pero hoy quiero aclararle un poco más acerca de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. Hoy yo quiero hablar acerca de la deidad de Jesucristo. Un mensaje que ha traído mucha controversia, un mensaje que es muy chocante. Muchas personas, como cristianos y no cristianos, creen que Jesucristo es Dios, y otros dicen que quizá Él no es Dios, sino es un maestro, es un profeta como cualquier otro profeta, y otros dicen que Jesucristo es Miguel en el cielo, y así por el estilo, amado hermano, y se han perdido una relación con Cristo. En este mensaje yo quiero que tú le abres tu corazón a Dios. Si tú tienes tu Biblia cerca, amado hermano, fuese muy necesario que usted agarre tu Biblia en este estudio bíblico, para que vayamos a analizar la Biblia texto con texto, texto con su contexto, para saber en realidad quién es Jesucristo. Porque debemos de conocer a nuestro Maestro. Tenemos que conocer quién es nuestro Dios. ¿Por qué le estamos siguiendo? ¿Por qué tengo que alabarle? ¿Por qué tengo que darle honra? Porque si la honra nada más es de Dios, ¿y por qué tengo que darle honra a Jesucristo? De modo entonces, porque yo creo y sé que Él es Dios. Sé que muchos cristianos saben de qué estoy hablando y sabemos quién es Jesucristo, pero hay muchos que todavía no están seguros ni creen. Recuerde algo. Primeramente, ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, inspirados por Dios, escribieron la Escritura. Ningún ser humano puede determinar las cosas que van a suceder en X tiempo como la Biblia nos la profetiza. Así que la Biblia es la palabra de Dios. Si tu evangelio vino por medio de las escrituras de la Biblia, creo que usted debe de creer la palabra que dice la Biblia. Pero antes de iniciar, vamos a orar, hermano, para que siempre Dios tenga el dominio y el control, porque el enemigo quizás no te va a permitir ver este video hasta el fin. Pero si usted ora y pone tu fe en Cristo Jesús, usted lo va a ver hasta el fin, porque todo el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios es ganancia, amado hermano. Dios lo va a bendecir en gran manera a usted y a su familia. Vamos a orar, hermano, y más por toda esa calamidad, estas pandemias que estamos viviendo, hermano. Hay que orar. Hay que orar por nuestras iglesias, por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestras hermanas, hermanos, los que se están enfriando. Hay que orar, hermano. Hay que orar a toda costa y ayunar también. Vamos a orar. Padre celestial que estás en el cielo, te doy gracias, Señor Dios,
por tu amor y gracias por tu misericordia, Dios mío, Padre. Pidiéndote, Dios mío, Padre, que tú le abres el corazón a cada hermano y a cada hermana, Dios mío, Padre, que van a estar viendo este video, Dios. Háblale, Dios mío, a través de este mensaje. Dios, manifiéstate, Dios eterno. Vaya cuidando de cada alma, de cada corazón, Dios mío, Padre. Mira a todas aquellas personas, Dios, que han perdido su ser querido, Dios. Fortalécelos, Señor de gloria, Padre. Vaya tratando con ellos, Dios mío. Cuida a aquellos que todavía no se han contagiado, Dios mío, Padre. Limpia sus pasos, limpia sus caminos. Echa afuera toda enfermedad, todo contagio, Dios mío, Padre. Traiga liberación, Dios mío, Padre, sobre tu pueblo, Dios. Sana tu pueblo, Dios mío, Padre. Tenga misericordia, Dios mío, Padre, de cada uno de nosotros, Dios. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar, amado hermano. Gloria a Dios. ¿Jesucristo es Dios o es simplemente el Hijo de Dios? ¿Qué usted opina? ¿Qué usted piensa acerca de esto? Porque muchas personas, como nos dice la Biblia, Jehová Dios es uno. Claro está, es uno. Pero niegan que Dios es un Dios de Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como también nos lo puede decir en el Antiguo Testamento, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pues es un Dios trío en una sola persona. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Porque cuando usted y yo, gloria a Dios, examinamos las Escrituras, podemos darnos cuenta, podemos darnos cuenta que Dios es un Dios de trío, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Como también nos dice, si usted examina Génesis capítulo 1, en el versículo 26, ¿cómo fue que dijo Dios? Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios estaba hablando con alguien, hermano. Dios estaba hablando con un ser, y este no era un ángel, porque el ángel no es un ser creador, ni fue un querubín. Dios estaba hablando con el Verbo y el Padre, estaban todos juntos en un solo cuerpo, un solo espíritu. Estaba hablando entre tres personas. Porque cuando usted y yo examinemos más adelante, podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios seguía hablando y eran tres en uno. Por ejemplo, como en Génesis capítulo 3, en el versículo 22, cuando el hombre pecó, desobedeció a Dios. ¿Qué dijo Dios? Dios volvió y habló otra vez. ¿Qué dijo? Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Note algo, dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está hablando en plural, de nosotros. Viene siendo que Dios está hablando con alguien más, con el Verbo y el Padre. O sea, el Verbo y el Padre y el Espíritu Santo estaban juntos, haciendo la obra. Y es lo que vamos a descubrir más adelante. Y si usted sigue mirando, cuando también el pueblo, después que Dios salvó a Noé del diluvio, cuando la familia de Noé empezaron a reunirse, a formarse en mucho, ellos decidieron hacer una torre. Les pusieron Torre de Babel. Y si usted sigue leyendo en la Escritura, en Génesis capítulo 11, en el versículo 7, te das cuenta de que Jehová Dios dijo también, vamos a leerlo para no decirte otra cosa por otra. En Génesis capítulo 11, en el versículo 7, vamos a ver qué dijo Jehová Dios cuando ellos decidieron hacer una torre para llevarlo hasta el cielo. Dice Jehová: ahora pues descendamos. Utilizó otra vez, hablando en plural, y no era con querubín, ni con un serafín, ni con Satanás. Ahí estaban juntos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablando juntos. Entonces es un Dios de Trinidad, amado hermano. Dice: ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguajes, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Ahí utilizó Dios descendamos y confundamos. Viene siendo que ellos tres son tres y se ponen de acuerdo, amado hermano. No es como usted y yo, que somos seres humanos,
que para usted ser 3 personas tiene que tener una esposa y un hijo por el medio, que hacen 3 personas, que viene de una sola o viene de 2 personas. No, Dios es algo diferente. Por eso es que Dios se manifestó en la persona de Jesús, para que usted conozca a Dios a través de Jesucristo. Entonces, aquí vamos a entender qué nos dice Primera de Juan, capítulo 5. En el versículo 7, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 al 8. Entonces, en ese texto vamos a descubrir si Dios es un Dios de Trinidad, sí o no, para poder entonces llegar quién es Jesús. Gloria a Dios. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Gloria a Dios. Y estos 3 son uno: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces es un Dios de Trinidad, pero en una sola persona. Léalo en tu casa o búscalo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Gloria a Dios. Y nos sigue diciendo, verso 8: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua, la sangre, y estos 3 concuerdan. Hablando de Jesucristo, amado hermano, pues Jesús dijo algo muy interesante: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Lo dijo claramente. Jesús dijo que si usted cree que el Padre no está en él, o él está en el Padre, las obras que él hace, no le crea. Porque vamos a ver cómo dice. Esa palabra lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 37 al 38. Dice así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si hago las obras, aunque no me creas a mí, creas a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso dijo Jesús. Entonces, ahí estamos dando a entender que Jesucristo es Dios. Entonces, a pesar de todo lo que vimos desde Génesis hasta este texto, podemos ir veniendo analizando donde la palabra se cumpla en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. Y este estaba con Dios en el principio. Todas las cosas fueron hechas por él, y si no hubieran sido por él, nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Y él era la luz que resplandecía en la tiniebla. Y esa luz era la vida de los hombres, amado hermano. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ya no es el Verbo, sino el Cristo. El Verbo se convirtió en Cristo, o sea, que fue Dios encarnado. Ahora bien, ¿cómo usted puede analizar bien esto? Vamos a irnos en Proverbio capítulo 8, que ese texto habla directamente ni más ni menos de Jesucristo. El que habla ahí en ese texto de Proverbios no es Salomón, ni tampoco es David, ni un profeta, sino Jesucristo personalmente es quien habla a través de esa escritura de que escribió el rey Salomón. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 22 dice así: Jehová me poseía. Estamos hablando del Antiguo Testamento, amado hermano. Jehová me poseía en el principio ya de antigüedad, antes de sus obras. Escuchó bien, Jehová me poseía. Está hablando claro. Poseer no es crear, no fue que Jehová lo creó, sino se apoderó. O sea, yo me poseo de ese pote de agua, de esta agua del planeta azul. Me apodero de ella y es mío, nadie me la quita. Y de eso estamos hablando. Dice: Jehová me poseía en el principio ya de antigüedad. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los callados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni los principios del polvo del mundo. Gloria a Dios. Dices: cuando formaba los cielos, escuchen bien, cuando formaba los cielos,
allí estaba yo cuando traspasaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no las traspasasen, para que no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, escuchen bien, con él estaba yo ordenando todas, y era su delicia de día y día, teniendo sola delante de él en todo tiempo. Está hablando Jesucristo, amado hermano, desde el Antiguo Testamento. Escuchen esto: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oíd mi bienaventurado los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabio, y no menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida. El que me busque me hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Entonces, en Salomón no hay vida, ni en David. Ahí está hablando Jesucristo, no está hablando un ángel. Para que no confunda, dice, gloria a Dios, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Quién está hablando, hermano? Está hablando Jesucristo. Dice así: más el que peca contra mí defrauda su alma, y todo lo que me aborrecen aman la muerte. Santo es el Señor, aleluya. Mi alma te alaba. Entonces, cuando usted lee el versículo 35 de Proverbios, donde dice, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, entonces ahí usted y yo caemos en Juan 14, capítulo 6, hasta el 11. Juan 14, gloria a Dios, capítulo 6. Juan 14, verso 6. Dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí confronta lo que dijo aquí en Proverbios, capítulo 8, en el versículo 35. Ahí Jesús lo afirma. Dice, dijo Jesús, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conociera, también mi Padre conoceréis. Desde ahora conocéis y le habéis visto. Entonces, ahí está el texto claramente hablando. Entonces, cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que ese fue un encuentro que tuvo Jesús, o sea, con uno de sus propios discípulos llamado Felipe. Gloria a Dios. Entonces, de ahí podemos ver claramente, y más adelante lo vamos a seguir leyendo. Dice así: y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y no basta. Jesús le contestó y le dijo, ¿tanto tiempo hace estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstrame el Padre, Felipe? ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, cread por las mismas obras. Entonces, amado hermano, ¿cómo muchas personas dicen que Jesucristo no es Dios? Son tres en uno. Ahí estaba el Padre y el Espíritu Santo con el hombre que es Jesús. Cuando murió y resucitó, ahí estaba el verdadero Consolador con él, el verdadero Espíritu Santo transformado con toda la deidad. Por eso usted ve que Jesús se desaparecía, porque dice que ellos estaban reunidos en el templo, todas las puertas estaban cerradas y apareció en medio de ellos. Aún Jesús lo podía hacer antes de verse resucitado de entre los muertos, amado hermano. Y entonces,
hay una confusión, la confusión de la humanidad acerca de Dios. Dicen ellos que Dios es uno. Y claro está, como nos lo dice en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Vamos a leerlo. Dice, Deuteronomios capítulo 4, verso 6. Dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo dice claro. Lo dice claro. Al igual como nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Porque el mismísimo Dios, Jehová, dio testimonio acerca de su venida a la tierra, acerca de Jesucristo. Jehová dio testimonio por medio de los profetas. Antes, ¿por qué? Porque había un propósito, había un plan de salvación. Porque si usted recuerda muy bien, toda la humanidad pecaron. Todos fuimos pecadores, desde Adán hasta Moisés. Entonces Dios formó un plan de salvación para con cada uno de nosotros. Y ese plan de salvación, Él tuvo que hacerlo de esa manera, haciéndose pasar como por el Hijo. Pero el Hijo desde el principio existía, no fue cuando nació. Jesús existía mucho antes, desde el principio, porque Él nunca fue creado. Gloria a Dios. Entonces es el plan. Jesucristo es nuestro Redentor, es el plan de salvación de la humanidad. Eso no quita ni pone de que Él no es Dios. Él sigue siendo el mismísimo Dios del Antiguo Testamento, y Él siempre ha sido quien ha estado hablando, amado hermano. Si has perdido una relación con Dios, has perdido todo. Si has perdido una relación con Jesucristo, has perdido todo. Porque la Biblia dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Si tiene el Hijo, también tiene el Padre, porque están los dos unidos. Es la misma persona. Mi alma te alaba, Padre Celestial. Ahora, vamos a ver qué nos dice Dios acerca de su plan. Isaías capítulos 44, verso 6. Isaías 44, versículo 6. Dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces todos esos paisajes bíblicos le trae confusión a aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios, porque Dios le da la revelación de su deidad a quien Él quiere, amado hermano. No es porque usted tenga 20 años en la iglesia, o 40, o 50, o 30. No, amado hermano. Es a quien Dios quiere darle la revelación de su deidad. Porque hay pastores con una multitud de gente siguiéndole y creen nada más que Jesucristo es el Hijo, y no creen que el Padre está en Él, o Él es el mismo Padre. Jesucristo es el mismo Padre, porque el mismo Dios mencionado como Jehová de los ejércitos, da testimonio de Él mismo y acerca de Jesucristo, del plan que Él tiene para la salvación de la humanidad. Más adelante lo vamos a ver como nos lo dice aquí. Jehová nos dice cuál es el plan y cómo será. En Isaías 43, versículo 10 al 11. Isaías 43, versículo 10. Aquí Jehová nos habla claramente de ese plan. Preste mucha atención, amado hermano, pero presta mucha atención. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo seréis después de mí. Aquí está hablando claro. Escuchen. Dice: para que me conozcáis que yo antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová. Fuera de mí no hay quien salve. Y Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo resucita a los muertos, Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, Jesucristo ha hecho todo, Jesucristo le habla al mal.
el mar se calla, el viento se calma. Jesucristo caminó sobre el agua, amado hermano. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, Jesucristo lo hizo, lo manifestó todo sobre la faz de la tierra. Echaba fuera demonios, hasta los demonios lo conocían. Y aquí nos dice, está diciendo, nos está dando una nuestra, está diciendo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es el siervo? Juan el Bautista y el mismo Jesús. Jesús es el Dios invisible que nadie podía ver en el Antiguo Testamento. Se hizo visible. El Dios invisible se hizo carnes en el Nuevo Testamento. Dice: a mi siervo que escogí para que me conozcáis. Óigame, escogió un siervo para que los conozcan a través de ese siervo. Porque en Jesucristo es que usted va a ver a Dios. No va a ver a Dios en otra persona, sino en Jesucristo. Nosotros somos imagen de Dios cuando nosotros hacemos algo que Dios hace. Por ejemplo, poner las manos a alguien y orar por él y sanarlo. Ya estamos presentándonos como Dios. Como Elías, que oró y se paró el sol. Eso es la imagen de Dios, porque estamos utilizando la fuerza y el poder de Dios. Entonces, Isaías capítulo 7 nos sigue diciendo, capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí Dios nos está dando pistas de cómo será su venida, porque en primer lugar nos dijo que Él va a escoger un siervo, que a través de ese siervo es que lo vamos a conocer a Él, y ese siervo es Jesucristo. Y nos sigue diciendo Isaías capítulo 9, versículo 6, y dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable. Escuchen bien, señores, cuál es la deidad de ese niño que dice Jehová que va a nacer. Su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué dijo Dios en Isaías 43? Versículo 10, que nos va a conocer quién es Él. Y después también nos dice en Isaías 44, verso 6, que no hay Dios fuera de Él. Él es el único Dios y Él es uno, como nos dice en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Él es uno y no hay Dios separado de Él. Pero aquí nos está diciendo Jehová Dios que el niño que va a nacer, su deidad, su título, su nombre es Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él, mi Rey amado, príncipe de Dios? Ese es Jesucristo. ¿Cómo usted dice que Él no es Dios? Y nos avisó desde Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces esa profecía se cumplió en Mateos, gloria a Dios, en Mateo capítulo 1, versículo 23. Oye cómo dice Mateo capítulo 1, versículo 23. Y dice así: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamado su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese niño es Jesús. Gloria a Dios, ese niño es Jesús. Y nos sigue diciendo en Primera de Timoteo, gloria a Dios, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra de Dios: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto delante de los predicadores, a los gentiles creados en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es Jesucristo. Y nos sigue diciendo en Filipenses capítulo 2, gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está hablando de Jesucristo.
Jesucristo, siendo Dios, no buscó de que una forma o se llenó de fuego, como transformarse en Super Saiyajin, como muchos podían pensar, o andando con una corona de estrella en la cabeza para que el mundo podía ver que Él es Dios. No, amado hermano. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no necesitaba eso, porque ya Él sabía que Él era Dios. Sino que se despojó, escuchen, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el Dios que usted y yo le servimos, amado hermano. Y nos sigue diciendo Juan 1, verso 14. Juan 1, versículo 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria en gloria, como del primogénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Santo es el Señor. Había un discípulo de Jesucristo, como le había estado hablando, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo, eso fue Felipe, que le preguntó, ya le habíamos dicho eso, pero también hubo otro que le había estado diciéndole que no le creía. Yo creo que ese era Tomás, gloria a Dios. Ese era Tomás. Tomás no creía en el Señor. Tomás no creía. Hasta que cuando Cristo murió, Cristo le dijo que iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Tomás no quiso creer. No quiso creer. Ese paisaje bíblico lo encontramos en Juan capítulo 20. Juan 20, versículo 28. Gloria a Dios. Hasta el 29. Entonces Tomás fue cuando vio que creyó. Pero vamos a escuchar la palabra que le dijo Jesús por esa actitud de Tomás. Dice: luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acércate, y acerca tu mano y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Tomás le llamó Dios a Jesús, uno de sus discípulos, y eso no le pareció blasfemia, porque sabía que era verdad. Porque en aquel tiempo cualquier cosa que si eras mentira o blasfemia, los discípulos no apoyarían eso. Pero aquí Tomás, delante de todo, le dijo: Señor mío, Dios mío, a Jesús. Y Jesús no dijo: no me diga Dios porque eso es blasfemia. No, lo aceptó. Y Jesús le dijo: porque me habéis visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Gloria a Dios. También tuvo muchos treguas con mucha gente más. Pero mira lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 10, versículo 15. Ahí estaba Jesús con un problema con los fariseos, los judíos fariseos. Juan 10, versículo 15. Gloria a Dios. Hablando de un buen pastor. Hablando del buen pastor, dice así: así como el Padre me conoces y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso que te digo que son tres en uno. ¿Cómo Jesús, no siendo Dios, tiene poder para quitar la vida y volver a ponerla? Usted y yo podemos confirmar eso en la higuera. Jesús con hambre se acerca a la higuera y como no halló fruto, lo maldijo, la higuera murió. ¿Y cuántos muertos Jesús no ha resucitado? ¿Cuántas obras más podemos ver en Jesús para no creer que Él es Dios? Versículo 30 dice:
En el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Por eso que te digo, en primera de Juan capítulo 5, en el versículo 7 dice, en el cielo son tres que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero al nacer el Verbo ya no es el Verbo, sino el Hijo. Ahora es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús no estaba solo. Habían tres en una sola persona. Ahí estaba el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, en medio de todos nosotros, amado hermano. Y nos sigue diciendo, gloria a Dios, en primera de Juan, en Juan capítulo 1, versículo 18, habla Jesús y dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, quien está en su seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice Jesús que al Padre nadie le vio jamás, sino a Él que todo el mundo ve. Él es el Padre. Juan capítulo 5, versículo 37. Juan capítulo 5, verso 37, dice así. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Es lo que nosotros encontramos allí en Isaías 43, versículo, gloria a Dios, versículo 10, donde Jehová Dios dijo que nosotros somos testigos de Él y el siervo que Él escogió para que los conozcamos a través de ese siervo, la cual que es Jesucristo. Es el testimonio que está hablando Jesús. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y usted nunca lo había visto, ni ha escuchado su voz, jamás, ni ha visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió a vosotros no creáis. Ahí está hablando también con ciertos religiosos que están adquiriendo conocimiento, pero no quieren venir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahí está hablando en ese texto, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Gloria de hombre no quiero, dice Jesús. Hermano, ninguna religión puede salvarte, ni una iglesia, ni un pastor, ni un papa, nada de eso te salva, sino es Cristo Jesús. Tu salvación está en Cristo Jesús. Sométate a Dios, haga un pacto con Cristo, entrégale tu vida a Jesucristo y vas a tener vida eterna. Gloria a Dios, ya casi termino. Los judíos se levantaron una propuesta con nuestro Señor Jesucristo, unos judíos fariseos. Entonces Jesús le estaba diciendo, queriendo que ellos vinieran a Él, que se arrepintieran de sus pecados. Eso lo encontramos en Juan capítulo 8, en el versículo 56. Gloria a Dios. Y ellos se profetizaban ser hijo de Abraham. Y Jesús le dijo a ellos, Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día. Y volvió y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. Desde ahí usted puede ver que Jesucristo es Dios, porque antes de que Abraham fuese, Él existía. Por eso que le hablé, como le dije en Proverbios capítulo 8, del versículo 22 hasta el 36. Hablaba Jesús porque Jesús existía. Entonces el contexto de ese texto de Juan 8, 56 hasta el 58, donde Jesús dice que antes de que Abraham fuese, Él existía. El contexto está en Génesis capítulo 18, verso 1. Lo podemos leer. Dice Génesis capítulo 18, versículo 1 al 2, dice, gloria a Dios. Después le apareció Jehová en el Sinar de Mambres, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando lo vio, salió corriendo, le
de las puertas de su tienda y recibirlo, y se postró en tierra. De ahí podemos ver cómo Jesús le habló a Abraham en aquel entonces y le dijo que Sara iba a tener un hijo, y ese fue Isaac, el pueblo de Israel. Jesucristo es el Dios viviente, amado hermano. Muchas personas desprecian eso. ¿Qué nos dice Juan capítulo 20, versículo 28 al 29? Que mismo Tomás sabía que Jesús era Dios. Para terminar, dos textos le voy a dejar, igual como lo que Jehová Dios dijo en Deuteronomios capítulo 6, verso 4, igual como habló en Isaías 44, 6. Le voy a dejar dos textos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 al 16 dice, gloria a Dios. Para terminar, Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 al 16 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eso lo dijo Jehová en el Antiguo Testamento. Aquí lo está diciendo Jesucristo, para que entienda que Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús, ahí habló claro, yo Jesús he enviado mi ángel para darlo testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí habló nuestro Señor Jesucristo diciéndote, amigo, amado hermano, que Él es el principio, Él es el fin, Él es el primero y Él es el último. Gloria a Dios, Jesucristo. Vuelve y nos dice en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, gloria a Dios, al 18, otro mensaje más, con esto concluyo. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temáis, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y el Hades. Jesucristo tiene la llave del infierno, amado hermano. Ese lugar no fue creado para ti. Ese lugar no fue creado para mí. Ese lugar fue creado para Satanás y sus ángeles. Amado hermano, la salvación es individual. Ponte en la mano de Dios. Acércate a nuestro Señor Jesucristo y te aseguro que tu vida será diferente. Seguir a Cristo no es una religión, es tener una relación con Cristo y es reconocer que tenemos un Dios que nos va a resucitar del polvo de la tierra conforme a su palabra en su debido tiempo. Dios te bendiga mucho. Cristo te ama. Si este mensaje te haya gustado, compártelo con alguien más y suscríbete en mi canal Antonio de los Santos, y seguimos para adelante rezando contra el pecado y aclarándole todo lo que está oculto en las Santas Escrituras a aquellos que todavía no se le han hecho a la descubierta. Dios te bendiga mucho. Cristo te ama. Pero antes de despedirme, déjame orar por ti para que Dios pueda darte más discernimiento y puedo dirigirte más al camino de Dios. Amado Dios, Padre amado, tú que estás en el cielo, tú estás viendo a aquella persona que está viendo este video. Te pido, mi Dios, en esta hora, Padre, que tú lo vayas tocando. Toca su alma, toca su corazón, ayúdalo a entender tu palabra. Háblale, Dios mío, háblale. Háblale, Señor Padre, manifiéstatele, Señor, ayúdalo, Señor de gloria. Cúbralo con tus santos nombres, cúbralo con tu palabra, cúbralo con tus manos, manténgalo bajo tus alas, protégelo, Señor de gloria. Dale mucha salud, mucha prosperidad, Dios mío, Padre. Enséñale tu camino, enséñale tu sendero, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios Padre. Y si quieres aceptar tu nombre, escribe su nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dios te bendiga mucho. Cristo te ama.